Mi mamá me dijo, no, pon ahí la cámara, solo sales tú, esto de salir frente a cámaras no es lo mío, además si esto lo publicas y se llega a ser viral, no. Entonces yo dije, ok, ma, está bien, de todas formas todos saben quién eres. Y en esta casa vemos, escuchamos y no juzgamos. Así que allá vamos, ok. Bueno, entonces, tú, sin que importe que esté la cámara y sin... Uh-huh. Entonces, ay, pero ahí te ves clarita. No te ves clara, Verush. ¿Cómo clarita? Sí, tu cara, y eso no se ve bien. Pues es que, ¿con qué pongo la cámara aquí arriba? No, pero... ¿Y así la vas a editar? O sea, no se te ve clara tu cara. O sea, ¿tú dices algo así? Ni así, ¿eh? Sí, se ve como es que borrosa. No, a ti te está dando la luz o algo, pero aquí está... A ver, acerca más eso. Yo lo acerco. No, ¿para qué? Ándale, ahí te ves mejor, ¿no? Es que, oye... Ahí. O sea, y no te acuestes, no sentada, exacto. Así. Ok, ahí, a ver. Uh-huh. Te voy a hacer unas preguntas. Sí. Y tú vas contestando. Te voy a dar contexto. Dice... Cuando éramos bebés llorábamos. Llorábamos cuando necesitábamos algo o estábamos enfadados. Llorábamos para comunicarnos. Si nadie responde, sabemos que los bebés acaban dejando de llorar porque aprenden que es inútil pedir ayuda. A la mayoría de nosotros nos hicieron callar, entre paréntesis, y es comprensible, nos tranquilizaron y al final nos dijeron que los niños y las niñas mayores no lloran. Nos enseñaron a suprimir, paréntesis, o regular nuestras necesidades y emociones. Esta enseñanza continuó mientras crecíamos y empezábamos a registrar las respuestas que recibíamos de las personas que nos rodeaban, en especial de nuestra familia. Ahí van las preguntas. ¿Te recompensaban por portarte bien y no expresar tus necesidades y deseos? No. ¿No? No. ¿Y te podías... podías expresar tus necesidades, lo que necesitabas? Pues no te lo tengo muy claro. Pero sí llegué a necesitar cosas como material de la escuela y que nunca se me dio. Y también cuando sentía un dolor que me duró varios días, que no me podía ni sentar por el dolor. Y que bueno, hasta que mi papá me preguntó ¿qué te pasa? Le dije. Entonces fue cuando mi papá le dijo a mi mamá, es que la tienes que llevar al médico. Pero realmente... pues antes de eso no me había escuchado, por más que lo decía. Y, o sea, ¿tú te portabas bien porque si no, qué pasaba? Pues nunca, así fue muy repetitivo, pero cuando me llegué a portar mal, pues me regañaban. ¿Qué? Pues sí, cuando me portaba mal me regañaban. A ver, como que... O sea, yo tengo un recuerdo de una que te fue bastante mal. Cuando estabas con tu hermano jugando afuera y se cayó... Uh-huh. Sí, cuando llevaba a mi hermano en el triciclo que estaba jugando en el patio, pues sin darme cuenta choqué el triciclo con un escalón de una puerta. Y entonces mi hermano se cayó. Y bueno, pues lloró, se lastimó y todo. Y yo también... Y yo me descalabré, pero a la que nalguearon fue a mí porque tiré a mi hermano. Pero, y no sabían que te habías descalabrado. Y no se habían dado cuenta que yo me había descalabrado. Se te saliendo a mi hermano no le pasó nada, pero a mí sí. ¿Y quién se dio cuenta que te habías descalabrado? No me acuerdo cómo fue. Pues me imagino que porque me escurría la sangre. Te estabas desangrando. Sí. Ok, a ver, ahora... Piensa, ¿ok? En lo que puedes y en lo que no puedes comentar con tu familia de origen. Familia de origen es papá, mamá y hermanos. Ajá, sí. Entonces, ¿puedes hablar de política? No. ¿Puedes hablar de religión? No. ¿De tema de gordura y de peso y así? No. No. ¿Dinero? Pues tal vez sí pudiera. ¿En qué sentido? Pero no así en una reunión o cosas esas, no. A lo mejor individualmente. En corto. Uh-huh.
Si sales con alguien. No. De tus sentimientos. Tampoco. De lo que en verdad piensas. No. ¿No? Y, por ejemplo, lo que has visto en alguna noticia. Sí, es probable. Pero le tienes que, o sea, como dar tu opinión, o más bien escuché o me llegó esta noticia. Ah, pues sí, así. Escuché, vi esta noticia y todo, pero mi opinión al respecto me la reservo. Te reservas tus comentarios. Esa es una frase muy mía. Creo que ya sé dónde aprendí. ¿De un libro que hayas leído? Sí, ¿no? Sí, ese sí es como... Sí, de un libro sí puedo platicar. Y recomendar además. O algo que escuchaste en el radio también, ¿no? Pero no, es como, no es mi opinión, sino es alguien más lo dijo. Sí, sí, sí. O sea, es válido si alguien más lo dijo, pero Sí, si tú sí, lo sí, dices... sí. No, si yo lo digo, no, porque además, pues siempre sentí que me minimizaron. Que siempre había alguien que pensaba más que yo, que siempre había alguien que tenía la razón, la verdad, más que la razón, la verdad. Entonces, pues ante eso, prefería yo quedarme callada. ¿Y hubo algún momento en el que sentiste que cambió algo? Sí, cuando mis hermanas mayores salieron de la casa, quedé yo como mayor y entonces empecé en algunos momentos a expresar mis opiniones y tuve el reconocimiento de mi papá, al grado de decir que qué sensata era yo. ¿Eso te dijo? Eso me dijo. O sea, de escucharte ya como hablabas, que decías, que opinabas, fue como... Ajá. Wow. Sí, pero hasta entonces yo tendría 20 años, 21 años, algo así. Sí, más o menos. Y con tu mamá, ¿en qué momento identificas que empezaste o sea, que tu voz empezó a tener como resonancia? Con mi mamá, pues yo creo que como cuando yo tendría como 30 años, más o menos. Sí. O sea, ¿empezaste a sentir que eras escuchada? Sí. Por tu mamá. Por mi mamá. Bueno, te voy a leer una cosa. Un artículo de la revista Times del 1951 fue el primero en denominar generación silenciosa a las personas nacidas entre finales de la década de 1920 y 1945. Y tú naciste en el 49. En el 49, o sea, 4 años después de esto. Por lo tanto, puede ser que encajes en la... Pues yo creo que sí, porque además sí, en la casa había disciplina y en la casa había, pues, normas. Tienes que hacer esto, tienes que esto, y bueno, y como yo era de las mayores, pues teníamos que colaborar con mi mamá en muchas cosas porque pues abajo de mí hubo 5 y esos 5 pues necesitaban atención, cosa que a mí me gustó porque yo me identificaba mucho con los bebés, o sea, yo jugaba con mis hermanas chicas, con mi hermano no tanto, no me acuerdo haber jugado con él cuando era chiquito, porque pues nos llevamos 1 año de edad. Entonces no recuerdo. Pero ya de la 6ª para abajo, sí me acuerdo que cuidé, que cambié pañales, que di biberón, que todo eso. Entonces sí fue, tuvimos mucha disciplina en la casa. Eso se me hace como bastante peculiar, no sé cómo decir, porque... O sea, si tú tuvieras que dar una definición de disciplina, ¿cuál sería con tus palabras? El que guardes las normas que te marcan. Eso es ser disciplinado. Que obedezcas las normas que te marcan, ya sea en el trabajo, ya sea en tu casa, ya sea donde sea. En todos lados se encuentran normas. Entonces, el ser disciplinado es cumplir con la norma correctamente. Qué loco, ¿quieres saber qué es lo que está pasando por mi mente? O sea, para mí hoy el ser disciplinada conmigo es hacer lo que o sea, justo lo contrario. O sea, yo siento que entre más disciplina tengo conmigo, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí disciplinarme es
todos los días meditar, todos los días revisar qué entra en mi cabeza, cómo están mis emociones, cómo están mis sentimientos. Y eso es como mi disciplina, y a partir de ahí obtengo resultados. Pero estás dando respuesta, por ponerle un nombre, a normas que tú te has impuesto. O sea, cumplir con mis propias normas. Pero eso estás disciplinándote a tus propias normas. Ok. Entonces, disciplina es cumplir con la norma, cualquiera que sea. ¿Y tú cumplías con las normas que había en tu casa? Por supuesto. Por supuesto. Y yo cumplí con las normas que había en la mía. Sí, tú fuiste niña disciplinada, niña que te hacía todo. O sea, no, yo nunca tuve problemas contigo. Abajo, o sea, voy a volver a explicar lo que te explicaba en la mañana para hacerte una pregunta desde tu perspectiva. Porque lo que te decía es que en el ejercicio de la constelación que hicimos está papá y mamá, ¿no? Y entonces hijo o hija, o sea, es indistinto, está enfrente y en la adolescencia necesita de esa fuerza de rebeldía para voltearse y ir hacia la vida, ¿no? Hacia su futuro, ¿verdad? Y papá y mamá quedan atrás. Sí. ¿Tú percibes que yo me rebelé? No, nunca. A mí me preguntaban que qué problemas había tenido contigo en la adolescencia. Ninguno. No, nunca te rebelaste. Y sí me llamó la atención, porque además, en lo único que te rebelaste fue cuando terminaste el estudio que se te hizo para ver para qué eras, capaz, pues. Mis talentos. Ajá, tus talentos. Y que te dijeron que para ingeniería, ya fuera espacial, ya fuera esto, que tú dijiste, quiero arquitectura. Y tanto la señorita que te atendió como yo te decían, Vero, pero quiero arquitectura. Fue lo único que yo recuerdo en que hayas dicho, esto quiero, y háganle como quiera. Pero fue lo único. Y luego me sorprendes cuando me dices, es que hubiera estudiado ingeniería. Ah, bueno. Pues, ¿qué hago yo ya? No puedo hacer más. No, tú no puedes hacer más, pero sí logras ver por qué fue eso. Pues sí, porque estabas metida en otro rollo. O sea, porque desde el punto en que yo ya encontré por qué estudiar arquitectura, porque quería construir un hogar, era esa, digamos, esa necesidad de estudiar arquitectura, porque en el fondo, en mi inconsciente, era como, voy a estudiar arquitectura para construir un hogar. Bueno. ¿No? Y entonces ya cuando en la parte, digamos, profesional de desarrollo, y que además a mí arquitectura me costó horrible, o sea, emocionalmente hablando, físicamente, anímicamente, mentalmente, fue un desgaste brutal. Pero ya cuando estaba como en el mundo laboral, ¿no? Fue cuando yo dije, creo que hubiera estudiado ingeniería. Pero no lo cambio por nada, porque gracias a que estudié arquitectura, se ha desarrollado toda mi historia. Y hoy mi historia, o sea, me encanta. Entonces, pero bueno, eso es como algo muy valioso que me rebelé. Pues más que rebelarme, me impuse, ¿no? Exacto, sí. Bueno, pero el punto es que cuando los hijos o las hijas nos rebelamos, es para poder tener la fuerza de darte la vuelta. Y porque la adolescencia es eso, adoleces de esencia. Entonces ahí es donde empiezas a construir todo, porque además, o sea, voy a meter algo, se dice que nacemos con el temperamento y en los primeros años de vida se crea el carácter y después, más o menos entre los 14 y los 16 en adelante, es toda la personalidad y es esta versión que ya, digamos que se alinea, pero tiene que ver con todo el contexto del entorno y entonces esa personalidad viene ya como codificada de todo lo que vivimos, ¿no? Y esa rebeldía de la adolescencia es la que va a determinar esa versión de la personalidad de cómo va a ser, ¿no? Entonces, el que yo no me haya revelado, para mí fue, o sea, hoy que ya lo trabajé y lo integré y demás, fue un peso muy fuerte porque no pude darme la vuelta. O sea, yo no pude darme la vuelta hasta hace muy poco.
para ver la vida. No pude voltear para ver mi vida hasta hace muy poco que me ayudaron a verlo y conscientemente logré voltearme. Qué bueno, me da gusto. Pero bueno, generación silenciosa. A las personas nacidas entre la década del 1920 y 1945. Vivir la Gran Depresión y los tumultos de la Segunda Guerra Mundial provocó personas de todo el mundo aprendieran a trabajar duro y a guardar silencio. ¿Tú cómo percibes esto en tus papás? Pues en mi papá no tanto como en mi mamá. Aunque sí, yo la recuerdo que ella opinaba y que ella decía cosas y todo, pero siento que en un momento muy importante de su vida no pudo decir esto no. Si no es así, no lo pudo decir. Y entonces pues vivió muchos años, toda su vida, pues vivió como no quería vivir. Reprimida. Mira, fíjate, dice, lo característico de la infancia era la disciplina estricta. Y que te vieran, pero que no te oyeran. Así es. O sea, era importante que te vieran, pero que no te escucharan. Así es. Por eso se guardaban sus pensamientos para sí mismas y solo hablaban cuando les hablaban a ellas para que no las acusaran de algo que no habían hecho. Era la única forma. Aprendimos de qué podemos hablar y con quién por las relaciones de otras personas, si nos hacían callar y si las hacíamos enfadar. O sea, preferías no decir nada para que no se fueran a enojar. Claro, sí. Y para que no hubiera discusión, sobre todo cuando se comía en la mesa. Entonces, pues preferías quedarte calladita. También aprendimos si debíamos guardar silencio en función de cómo respondían los que nos rodeaban. Aprendimos cuándo y dónde callarnos en función de qué comportamientos se recompensaban y cómo se recibían las conductas de los que nos rodeaban. Así es, sí, ciertísimo. Ciertísimo. Aquí hay una frase que dice, bueno, un texto, dice, en defensa de los profesores. Muchos profesores hacen un trabajo maravilloso y cultivan espacios de curiosidad y valentía que apoyan la singularidad individual. La mayoría de las personas que conozco, incluida yo misma, recordamos a un profesor que influyó en nuestra vida porque nos ayudó a convertirnos en quienes somos. Es el regalo de la buena enseñanza. ¿Tú recuerdas a alguien, algún profesor que te haya dado algo que tú digas, me regaló? Sí, creo que sí, pero ya en la normal. El maestro Lauro. Sí, que después de que salí de la normal, muchos años le mandaba tarjetas de Navidad y todo, porque significó mucho para mí. Y tú, que durante toda tu vida fuiste profesora, bueno, uno de los roles que tuviste fue profesora, ¿crees que regalaste de este tipo de enseñanzas? Yo creo que sí y espero que así sea, porque en la década de los 70s, con compañía de una muy buena amiga mía, mi mejor amiga, empezamos a acudir a sesiones de terapia. Y después de esas sesiones de terapia que te mueven muchas cosas y que logras ver muchas cosas y todo eso, yo me metí a un curso de análisis transaccional. Y cuando yo tomaba mi curso, pues llegaba fascinada a replicarlo con mis alumnos. Y entonces yo sé, porque 2 que 3 se acercaron muchas veces a mí para decirme, es que yo quiero platicar con usted por esto y esto y esto. Y como yo siempre tuve grupos de 5º y 6º, de primaria, ya eran más grandes. Entonces como que ya podían darse cuenta de muchas cosas. Entonces yo creo que sí dejé. Hace poco se conectó conmigo en Facebook una ex alumna mía de primaria, de los años, yo creo que ni 70, antes. Yo empecé a trabajar en el 67 y no recuerdo en qué año fue con ella, pero ella me localizó por Facebook, me habló y me dijo, yo soy fulana de tal, la niña que le abrió la cara a uno de mis compañeros con una pedrada. Ay, no. Dice, ¿Y no que tú lo cosiste o qué? No se me olvidan sus palabras, así me dijo por Facebook.
Maestra, no se me olvidan sus palabras. Siempre que vayas a hacer algo, piensa en las consecuencias. En una de esas puedes ir a dar hasta la cárcel por no pensar en lo que vas a hacer. Pero bueno, y sí, yo curé al niño y todo. Sí, lo curé. Pero no se me olvida, porque le dije, es que tienen que pensar en las consecuencias de lo que hacen. Porque a lo mejor no pensaste que le iba a dar en la cara, pero le dio en la cara y él se la abrió. Entonces, pues piensa antes, ¿no? Y así como eso, pues muchas cosas. Y no solo en cuestiones de cosas desagradables, sino cosas agradables, por ejemplo, con mis alumnos, que yo llegaba en las mañanas en invierno sobre todo y que teníamos frío todos y todo, a ver, vamos a generar energía para calentarnos y a ver, con las manos vamos a hacer y vamos a jugar con la energía y vamos a pasarnos así. Y ya después yo llegaba y me decían, vamos a generar energía, maestra. Pues vamos a generar energía. Y entonces generábamos energía y yo siento que eso mucho se les quedó a muchos y me daría mucho gusto saber que lo ponen en práctica, ¿no? Porque sí. Y eso de generar energía lo aprendí en las primeras sesiones de terapia con la que fui con mi amiga. Ahí empezábamos las sesiones generando energía. Así es. Sí, yo estoy intentando recordar si alguna frase de algún profesor o así me ha significado, pero... El de matemáticas del liceo. ¿Qué me dijo? No sé, pero yo me acuerdo que lo admiraban mucho. Sí, a Lafitte. A Lafitte, ese mero. Yo me acuerdo que lo admiraban mucho. Pero no o sea, sí, por supuesto sé quién es, lo recuerdo y así, pero no me acuerdo una frase. Una frase. ¿Y de Judith, la psicóloga? Frase tampoco, sí la ubico. Yo me acuerdo mucho que me platicaste. Que habías platicado con ella. Ah, ya sé, sí. Ella fue la que me dijo, si no me equivoco, porque yo estaba en conflicto porque iba a venir mi papá a México. Y yo descubrí con ella que yo me enfermaba de la garganta. Mira qué fuerte, porque es justo esto del silencio. Sí, yo descubrí con ella cuando fui a sesión. Porque además ella no es que diera terapia en la escuela, sino nos daba clase de psicología y en algún momento creo que fue coordinadora de algo y entonces yo entré a su cubículo y le dije, ¿puedo hablar contigo? Y me acuerdo que me quebré a los 2 segundos y le dije, es que estoy muy conflictuada porque ya me di cuenta, porque creo que yo estaba yendo con otra psicóloga que me hicieron hacer un dibujo, no me acuerdo. O fue por esta mismo de lo que iba a estudiar o algo así. Pero que es que de repente a mí me dijeron, dibuja eso. Y yo te había tenido como 17 años. 16, 17 años. Yo estaba ya por salir de la prepa. Sí, porque también lo que te dijo esta psicóloga fue... Para mi graduación. Porque tu papá iba a venir a tu graduación. Mi papá iba a venir a mi graduación, sí. Y entonces, yo entré a su consultorio, bueno, ahí a su cubículo. Y me acuerdo que le dije, es que ya descubrí lo que me pasa. Me dijo, ¿qué te pasa? Le dije, cada que voy a ver a mi papá o que va a venir o que hay algo con mi papá, a mí la garganta se me irrita, se me infecta, se me inflama. Y he estado muchas veces a 2 de que me operen y que me quiten las anginas por el nivel de afección que... Y me da fiebre y, ¿no? Y era una constante, o sea, yo creo que ya no pasaba 2 meses sin que me dieran anginas así, a ese nivel. Y sí me acuerdo que me dijo, hay una gran diferencia porque tu papá viene a tu territorio. Y para ese entonces yo tenía como 4 o 5 años máximo de que cada verano... Y cada fin de año iba con mi papá. No, nunca fuiste tan chiquita. Sí, porque tenía 17 años y empecé a los 13. Exacto, o sea, tenía como 4 o 5 años de estar yendo. Sí. Y esos 4 o 5 años se había intensificado el tema de la garganta. Y que además de la nada, o sea, no es como que me enfriara, comiera algo. O sea, era como pum. A las 3 de la tarde, pum, de repente las anginas, ¿no?
Y entonces sí me acuerdo que Judith me dijo, la diferencia ahora es que él viene a tu territorio. Y es tu espacio, son tus cosas, ¿no? Son tus amigos. Son tus amigos, es tu familia, que hoy, en retrospectiva, puedo decir, y además creo que ya lo digo bastante asimilado, que también su familia es mi familia. O sea, porque en aquel entonces era como, esto soy yo, y no soy eso, ¿no? O sea, bueno, no soy la familia de mi papá, pero hoy creo que ya puedo, por todo lo que he vivido, y más últimamente, que ha sido durísimo. Claro que también soy parte de esa familia. Claro. Y eso también soy yo. Y soy muy humana por esa parte, la verdad. O sea, esa familia, de las cosas que más me ha heredado, es lo trivial que es ser humano. Pero sí, pero no, o sea, no recuerdo otro profe. Pues no sé, pero Rebe, ¿no? Ay, Rebe, o sea, no me acuerdo de frases de Rebe, pero Rebe es todo, o sea, Rebe es mi profesora de, bueno, no profesora, se llama guía Montessori. Y algo, bueno, sí, algo que me dijo Rebe, pero no como recuerdo de esas edades, sino de ahora, es que el otro día me contó que desde que me conoció, Rebe pensó que yo venía del sistema Montessori antes de entrar a primaria, lo cual no fue así. Y luego que muchas veces me observaba y hasta que ¿cómo fue que dijo? Que le había llamado mucho la atención porque era como que yo estaba en mi mundo. Sí, que te metías. Me metía a mi mundo y a mis cosas, ¿no? Y no compartía, o sea, no socializaba. No socializaste. En la clase, o sea, porque cuando salíamos a descanso sí. Pero en el salón yo llegaba, dejaba mis cosas, agarraba un material y me ponía a trabajar el material, a hacer, llegaba el descanso, ¿no? O sea, era como, y no pelaba, o sea, sí. Y entonces el otro día que comí con Rebe, que me contó cómo me veía ella, cómo me percibía, me dice, te prometo, Veros, que llegó un día en que fui a hablar con los directores y decirles, necesito que vengan a ver esto porque no sé si esto es como algo adecuado para el sistema, y que me fueron a ver. ¿Y qué fue lo que le dijo? Está haciendo lo que ella necesita hacer. Está haciendo lo que ella necesita hacer. Y hoy, así, o sea, en este momento estoy reflexionando que justo es por eso a lo mejor mi conflicto con todo lo que hoy hago, porque hago lo que necesito hacer para sentirme bien, o sea, para sentirme en coherencia y fluir yo conmigo. ¿En qué tiempos? En los que a mí me da la... O sea, no es como que tenga un horario y como que... Sí, porque desde niña no fuiste de ese tipo de niños que necesitaban horario y todo, porque pues... Sí, era lo que yo estaba diciendo. A ver, te voy a contar porque ahora que venía a verte, me tocó un tráfico brutal en la carretera. Y entonces, lo que yo reflexioné fue en la primaria, o sea, bueno, y un poco antes de la primaria, o sea, cuando estuve en la guardería, luego primaria, secundaria, preparatoria y universidad. O sea, pero ese es hoy, ya es menos de la mitad de mi vida. Sí. ¿No? Sí. O bueno, la mitad, vamos a decir. Entonces, esa mitad de vida, mi primer mitad de vida, yo llevaba una rutina de horarios establecida por la escuela. Pero afuera, o sea, si no estaba yo en la escuela, y por ejemplo, en la primaria yo no tenía horarios de 8 a 9 clases de tal, de cero. Entonces, o sea, mis primeros, de los 6 a los 12, aunque yo estaba en un periodo de tiempo, en un espacio, yo no tenía una rutina. Porque yo agarraba el material que quería, hacía lo que quería, ¿no? Salíamos de ahí y en las tardes yo no tenía una rutina. No tenías que hacer tarea. Porque no tenía tarea, no tenía exámenes, no tenía... Entonces no tenía yo una rutina
Y después cuando entro a la secundaria, a la prepa y a la universidad, ahí sí ya tenía una rutina y horarios y así, pero realmente yo no lo seguía como... O sea, porque lo seguía a lo mejor de lunes a viernes, pero todos mis fines de semana eran totalmente diferentes. Sí, porque además no tuviste que ir a una escuela pública. Era una escuela pequeña en la que no había tanta disciplina ni tanta... Como una escuela pública, una secundaria pública, que sí fuiste aceptada, porque hiciste el examen y fuiste aceptada. Pero entonces yo fui la que decidí que te quedaras en el liceo, primero porque era una escuela pequeña, porque no ibas a ser un número, sino ibas a ser tú, ibas a ser Verushka Gómez, y segundo porque le quedaba muy cerca a mi mamá. Y entonces si yo necesitara que fueran por ti a la escuela, pues mi mamá podía ir hasta caminando a la escuela, ¿no? Entonces por eso decidí yo que te quedaras ahí en esa escuela. Que era muy divertido cuando mi abuela iba por mí a la escuela. Sí, no lo dudo, tantito. Porque además esto es, o sea, no tiene nada malo, pues, pero... Porque entonces, o sea, a mí mi abuela me cumplía muchos de mis... Como todas las abuelas. Y gustos y así. Bueno, no todas, pero la mayoría de las abuelas cumplen los caprichos de los nietos. Conocemos algunas que sí, no. Conozco algunas que no. Pero mi abuela sí. Sí. Entonces yo le decía, como estaba muy cerca, en efecto, la escuela de su casa... Cuando iba por mí le decía, ¿me dejas manejar? Y me dejaba manejar. O sea, yo tenía 13 años. No, claro, me ayudaba mucho la altura. Claro. Porque a esa edad yo ya tenía... O sea, no pasaba por una niña de 13 años. Sí, no, por supuesto. O sea, era la más... Siempre he sido la más alta de la clase en estatura. Y entonces le decía, ¿me dejas manejar? Sí. Y entonces... Ahí fue cuando aprendí a manejar. Me llevaba el coche, entonces a mí me encantaba que mi abuela fuera por mí a la escuela porque implicaba manejar. Y luego si en algún momento me quedaba a dormir en su casa, en la mañana me llevaba y me dejaba manejar. Que además nos podríamos haber ido caminando y podría haber ido caminando. Por supuesto. Pero era abuela. Pero lo hacía porque sabía que a mí me gustaba. No, y además pues era tu abuela. Era mi abuela, sí. Sí, porque podíamos ir también al tianguis caminando. Que si yo no estaba, iban caminando. Pero si yo estaba, íbamos en el coche para que yo pudiera manejar. Y así fue como aprendí a manejar ella. Y ya luego mi mamá dijo, bueno, a ver, si quieres manejar en serio, vamos a hacer las cosas bien. Claro. Te vas a quedar un permiso, te va a enseñar a manejar y mi mamá ya me enseñó a manejar fuera de la zona. Bueno, pero a lo que voy es que entonces, esos años tuve, digamos, entre paréntesis, una rutina, pero los fines de semana eran totalmente, o sea, nos íbamos, salíamos, era lo que estaba yo explicando, ¿no? O sea, salíamos de carretera, nos íbamos... La mayoría de mi infancia a Morelos, a Cuernavaca, o después a Huastepec, a Cocoyoc, ¿no? Y así. Y luego, cuando termino la universidad, que entro a trabajar al gobierno... No, pues te diste lujo. Pues cero rutina. Sí, pues sí. Cero rutina, porque cada día era totalmente diferente. Y desde ahí, era lo que yo decía, desde ahí... para acá, o sea, han sido 20 años en donde mi vida ha sido carreteras, aviones, trenes. O sea, si yo tengo que sacar porcentajes, yo creería que más del 70% del tiempo estoy en traslado, o sea, o aquí o allá o viajando, ¿no? Entonces, para mí, hoy mi día a día... pues es como mi propia rutina, no sé. ¿Cómo tú o sea, si alguien te dice, ¿cómo es la vida de Verush? O sea, una semana de Verush, ¿tú qué dirías? Una semana de Verush, pues es una semana de trabajo a su ritmo, porque no tiene más que los martes que tienes que ir a un horario a dar clases y salir a un horario. Pero bueno, la salida del horario es muy relativo porque igual te quedas ahí con tus alumnos en sesiones no precisamente de clases. Catárticas. Y entonces pues sales a la hora que te permite salir la actividad.
Entonces, pues es una vida en la que yo admiro esa vida porque no tiene horarios, no tiene jefes, no tiene nada más. La jefa es ella. Y entonces, pues la gente no está acostumbrada a eso en este país. Y a lo mejor pensarán que no tiene nada que hacer. Pero bueno, pues yo sé, porque la conozco, que tiene muchas cosas que hacer. Y las hace además. Es que esa es a ver, desde tu punto, puedes opinar desde donde quieras, desde como mamá, como profesionista, como sea. Porque uno de los conflictos en los que yo estoy es que me dicen, dedícate solo a una cosa, porque el que a muchos amos atiende, con uno queda mal. Uno queda mal. Conociéndome tú a mí, ¿seguirías diciéndome esa frase o qué me dirías? No, pues nada más que si te comprometes, lo hagas. Si te comprometes, hazlo. Si no, pues mejor di no y ya, ¿no? Es como, por ejemplo, lo de ayer de la iglesia. ¿Tienes el compromiso? Hazlo. Porque si no, hasta a mí me haces quedar mal. Pero si no tienes el compromiso, pues di que no y ya. No, y claro, y por supuesto que dije que sí, porque sí lo puedo hacer, o sea... Ok, sí, yo sé que sí dijiste que sí. Por eso yo no hablé antes de preguntarte a ti. Por eso yo no dije nada. Porque dije, bueno, yo sé que mi hija podría hacer esto. Lo pensé. Pero necesito consultárselo porque no puedo disponer de tu tiempo ni de nada de ti. O sea, yo no puedo disponer de ti. Les voy a invitar a que me sigan en este proyecto porque mi mamá ayer me dijo, oye, es que con el terremoto del 2017 se dañó la casa parroquial de atrás de la iglesia de aquí del pueblo donde vive, y entonces en una de las misas dijeron que necesitan un proyecto para poder recaudar fondos de las empresas para poder hacer eso, y ya vinieron a hacer un dictamen estructural y les dijeron que sí, que adelante, pero que necesitan el proyecto. Y entonces mi mamá me dijo, oye, no quería decir nada, pero quiero preguntarte si puedes. Y entonces yo en uno de los proyectos que tengo, que hice derivado del sismo del 17, pues hago ese tipo de proyectos, ese tipo de cosas, y lo hago a través de una de las fundaciones que tengo. Y entonces le dije a mamá, sí, claro, o sea, vamos a hablar con el padre y vemos y tal. Y entonces ayer fuimos a hablar con el padre y ya nos enseñaron la casa parroquial. Y entonces ahora lo que sigue, me dice mamá, oye, ¿y no ibas cómo me dijiste? ¿No tenías que sacar medidas? Y le dije, o sea, sí, hay que hacer un levantamiento, pero no lo voy a hacer yo. ¿Y no le puedes decir a aquel chico que te acompañó al rancho? Sí, le puedo decir que sí, venimos, pero no sé, necesito checar tiempos y así. Pero bueno, el siguiente paso es hacer un levantamiento, y a partir del levantamiento entonces ya se hace el proyecto, se hacen las láminas, se hace todo, y se hace el modelo de negocio, se hacen las presentaciones, se hacen los presupuestos, se hace de absolutamente todo, inclusive hasta se hace el pitch de venta para poder acercarse a las personas, se documenta todo. Como fundación podemos recibir los recursos, administrar los recursos, ver que se ejecute, contratar a los proveedores. O sea, es toda una logística, todo un proceso, y que yo tengo el conocimiento, lo sé hacer, lo he hecho, y entonces pues lo vamos a hacer, ¿no? Entonces ayer, por el paso 1, ir a ver la casa parroquial. De hecho hay una iniciativa dentro de la fundación que lleva por nombre Réplica, y Réplica viene de la réplica del sismo. Entonces ese nombre se lo pusieron 2 alumnos, bueno, ahora exalumnos, pero en su momento fueron alumnos míos en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, que se acercaron conmigo y que me dijeron, oye, queremos hacer un proyecto que se llame Réplica, donde podamos apoyar a las familias que se vieron afectadas, y empezamos a estructurar todo. Entonces está sumamente estructurado, y ahora hemos estado trabajando no solo con proyectos derivados de eso, sino con ciertos protocolos que se puedan detonar para toda la parte de los desastres naturales, y no solo en la parte de infraestructura y de cubrir necesidades, sino en toda la parte de afectación psicoemocional que hay detrás de esto, porque es una serie de pérdidas y de duelos
sumamente relevantes que suceden cuando hay este tipo de desastres naturales, porque se pierden muchas cosas, o sea, hay muchas pérdidas alrededor de esto que repercuten además en todo el tejido social. Y entonces desde la iniciativa de Réplica estamos trabajando en hacer todos estos protocolos e irlos detonando e ir coordinando, porque es todo un trabajo de coordinación. Porque al principio, cuando hay un desastre natural, y lo vivimos en el 17 y personalmente lo viví también, ¿cuándo fue Otis? En Acapulco, en el 23, ¿no? El 23. Octubre del 23. Hay una movilización sumamente importante de muchas personas de la sociedad, de iniciativas, de empresas y demás, que empiezan a apoyar, y son apoyos inmediatos, pero estos apoyos empiezan a quedarse cortos porque pasan los meses y entonces ya parece que se te olvida lo que pasó ahí y las personas siguen afectadas, y muchas veces no necesariamente tenemos conciencia de eso que hay en la pérdida, de todo lo que implica. Entonces, desde Réplica estamos haciendo una serie de protocolos, de procesos, de actividades, de sistemas que puedan beneficiar y que se puedan detonar de acuerdo a estos desastres naturales, y poder dar continuidad y tener un mapa, una ruta de acción. Espérame, te voy a quitar Bueno, entonces hacemos una ruta crítica o un mapa de acción para poder ir avanzando en todas estas acciones, y que las personas se puedan ir sumando, digamos, entrando y saliendo, y dependiendo, ¿no? Porque es yo desde mis talentos o desde lo que yo hago, de qué manera puedo ayudar a esto que está pasando. Y entonces ahí, a través de esta ruta, podemos ir avanzando, ayudando, creciendo, resolviendo, atendiendo, y entonces forman una serie de bases de datos de proveedores, de profesionistas, de prestadores de servicios, ¿no? Y por otro lado se forma una base de datos de la parte de la academia, de todas estas personas que son expertas en ciertas cosas, otra base de datos de organizaciones, de a quién poder apoyar, de cómo, ¿no? Y entonces va haciendo todo este mapa, y eso es lo que estamos haciendo desde la iniciativa de Réplica. Llevamos ya muchos años trabajando. Empezamos a finales del 2017 con esta idea. Todo 2018 la desarrollamos, la lanzamos en el 2019, y desde entonces hemos ido poco a poco construyendo todo esto, avanzando en las maneras en las que creemos que puede detonarse todas estas acciones. Y bueno, ayer que mi mamá me dice, oye, ¿hay posibilidades? Sí, claro que hay posibilidades, y hay una serie de pasos a seguir dentro de la propia iniciativa, inclusive dentro de la propia fundación. Esta fundación se llama Soñemos México, y tiene que ver, en su esencia, todos los proyectos que yo hago tienen que ver con impacto socioambiental y conciencia, absolutamente. O sea, algo que no esté en tema de conciencia y que tenga un impacto socioambiental, normalmente lo dejo fuera de lo que yo hago, y si no está fuera, veo de qué manera incluirlo. O sea, es como porque todo es conciencia y todos somos uno. Entonces, si no está enmarcado en esta parte, veo de qué forma poderlo enmarcar, y si entra, perfecto. Y algo que yo hoy creo es que, más allá de buscar solucionar temas ambientales o solucionar temas sociales, es trabajarme a mí, y trabajar adentro, y trabajar en mi crecimiento personal. La naturaleza se va a regenerar por sí sola, pero si yo no me trabajo a mí, voy a seguir afectando a la naturaleza y a las personas, y voy a seguir conectando con vibraciones densas. Y entonces, por eso vienen todos los proyectos desde la conciencia, porque empieza desde trabajarse a uno mismo, desde ese crecimiento personal, desde esa
coherencia y alineación entre mente y corazón y empezar a pensar desde el corazón y hacer este electromagnetismo entre los pensamientos y las sensaciones y las emociones. Y es por eso que todos los proyectos tienen esta característica, y uno de los, o el corazón de todo esto que hago, de todos estos proyectos, es el proyecto de auténtica transformación. Y entonces Soñemos México se enfoca en poder materializar esos sueños desde la conciencia, ¿no? Entonces, desde esta conexión mente-corazón, hacer realidad los sueños. Y algo que yo definí desde hace tiempo, cuando a mí me hicieron replantearme mi concepto de ayuda, porque yo antes ayudaba pensando en lo que las otras personas necesitaban, ¿no? Y esa ayuda es quitarle el poder a las otras personas. Hasta que me di cuenta que la que necesitaba ayuda era yo, hasta que me di cuenta que la ayuda era sanar lo que había dentro, entendí que afuera la ayuda va a ser en proporción de que alguien te la pida. Porque tú querer ayudar o querer salvar al mundo o querer regenerar la naturaleza o querer reconstruir una sociedad o querer ayudar a los animales o querer, cuando nadie te lo está pidiendo, es para mí una proyección de lo que yo necesito. Entonces yo necesito rescatar, necesito salvar, necesito dar, pero a la que le tengo que dar, a la que quiero salvar, a la que necesito rescatar es a mí. Entonces desde entonces yo replanteé mi concepto de ayuda. Tengo 2 fundaciones y entonces en las 2, que tienen cada una principios, objetivos y propósitos distintos y que están entrelazadas evidentemente con el resto de los proyectos, yo definí que hasta en tanto no me pidiera alguien ayuda, o sea, si alguien no venía y me decía, ¿me puedes ayudar con esto?, si estaba dentro de mis posibilidades y se alineaba con los valores y lo que, por supuesto que sí. Y entonces yo tengo dentro de los diferentes proyectos e iniciativas, saber qué hago, qué pongo, ese ya es como mi talento y mi creatividad, pero yo hoy no hago nada por iniciativa en ayuda a alguien más. O sea, si alguien llega y me dice, oye, ¿me puedes ayudar con esto?, con mucho gusto. Oye, necesito ayuda o tengo este problema, con mucho gusto. Pero que a mí me nazca ir y decir, oye, te ayudo, oye, te resuelvo, oye, vamos a hacer esto, no. Y lo que sí hago es que desarrollo diferentes proyectos de acuerdo a necesidades y problemáticas que identifico. ¿Por qué? Porque los modelos de negocio que yo desarrollo, todos los modelos de negocio nacen de esa necesidad. A partir de estadísticas que fundamentan ese problema o esa necesidad, a partir de personas que la han reportado, entonces está ya toda mapeada, toda definida, puede ser 1, 2, 3, dependiendo de las necesidades o las problemáticas, y cuando alguien se acerca conmigo y me dice, oye, ¿me puedes ayudar con esto? El problema es este, entonces lo hacemos. Ay, mi mamá se nos está ahogando. Y sí, así, de manera tan auténtica como lo vieron, se cerró esta entrevista que empezó siendo profunda y terminó con un ataque de tos, caos y un vámonos de mamá. Porque aquí nada hace fuerza y porque también es parte del día a día y este es un día en el que nos ponemos a platicar de diversos temas y a reflexionar, y lo único que le dije es, ¿puedo prender la cámara y grabar esta conversación? Y me dijo, sí, siempre y cuando no salga yo frente a la cámara. Entonces, como no había formato ni guión de entrevista, simplemente dijo, vámonos. Y nos fuimos.